Live in- Hello, everyone. Welcome to the Beyond the Trillion Dollar Challenge, the fast evolving global sustainable debt market session. We are very glad to have you here with us today. We would like to start by thanking our sponsors JP Morgan, Credit Quiero Suisse, empezar BN, agradeciendo a nuestros Moody's patrocinadores ESG JP Morgan, Solutions, Credit Luxembourg Suisse, Green Exchange, Exim, Moody's, ESG Facilitate, Solutions, Pingan, BNP Luxembourg Paribas, City, IHS BNP Markit, Paribas, Allianz IHS Bernstein, Market, FSD Africa, Allianz Inter-American Bernstein, Development Bank, FSD Africa, ICMA, Mizuho, Banco Interamericano de ISB, Desarrollo y and Ashford. Mizuho, ISB en Before we Ashford. start, just a few important Antes de reminders. empezar, algunos informes. Please use the Q&A box to ask your questions. Thoughts, comments, and any other queries about the conference can be addressed via the chat box, where we have our team ready to assist you. Live interpretation is available in Portuguese, Spanish, Mandarin, and French. The headphone icon on your screen will lead you to the options. All sessions are being recorded and will be available to you on this app until November. Make use of the very exciting tools that SwapCard offers. Network with thousands of attendees and visit our virtual booths where you'll find information about the latest reports and learn more about our incredible sponsors. Members of the media, for any interview requests, please visit the Climate Bonds virtual booth. Our comms team is ready to assist you. Many thanks for your presence and enjoy your session. And now Krista will present our amazing speakers. Over to you, Krista. Thank you, Lisa. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you're dialing in from, and welcome to the first panel today to kickstart the Bienvenidos a la primera sesión del día. We're very pleased that you're all joining us. My name is Krista Tukiainen. I'm the head of research. Me llamo Krista Tukainen, soy jefe de investigación en, inteligencia de mercado de Climate Bonds Initiative. Y como deben haber oído desde ayer, estamos en una situación de alarma roja lanzada por el IPCC. Y es importante dedicarnos no solo a la mitigación, sino también al combate al cambio climático. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad para discutir las oportunidades. Hay muchos señales positivos, como hemos escuchado de Sean y del colega de Moody's. Por ejemplo, sabemos que las metas, hay países, economías importantes que están lanzando metas y taxonomías de inversión sostenible, como es el caso de la Unión Europea. Además, tuvimos emisiones récord de emisión de bonos sostenibles y estamos hablando ahora de $1 trillón, con lo cual hay esperanzas, pero también importantes retos ante nosotros. Y estoy aquí con un panel altamente cualificado para discutir cómo podemos hacer esto, cómo podemos apalancar estas finanzas para llegar a una economía de carbono cero.
Primeramente, contaremos con Sean Tang, director de ingresos fijos de Asian Management de Hong Kong, Julie Becker, CEO de Luxembourg Stock Exchange, Stephen Yates, jefe de inversiones británicas de la State Street Global Advisors, Elvira Erling, que representa el Ministerio de Finanzas de Holanda, Philip Brown, director de mercados de capitales de Citi, y Lisa Boselli, directora senior del equipo de mercados de capital de Fannie Mae. Gracias a todos por estar con nosotros. Hablemos, pues, del por qué tenemos esperanza. Quisiera empezar preguntándole a cada uno de ustedes por qué se sienten optimistas respecto a la situación actual y qué señales ven ustedes que los han inspirado los últimos meses. Stephen, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Creo que como vamos a conversar hoy, hay muchas ganas e interés por alcanzar lo que estamos dispuestos a hacer, pero hay muchos retos por delante. Para mí, como gestor de inversiones, los bonos de sostenibilidad son un reto. La primera estrategia de bonos verdes lanzada hace algunos años fue lanzada en un mercado mucho más pequeño que ahora y ponía énfasis en uno de nuestros retos, pero tenemos que recordar siempre que a los inversionistas les interesa satisfacer otras exigencias y quieren tener algún tipo de benchmarking. Y este es un mercado sumamente importante y es importante que podamos ampliarlo. Y tenemos muestras de que esto está en curso, pero no es todavía una parte significativa del mercado general. Además, necesitamos amplitud, o sea, que los títulos, que los bonos cubran distintos instrumentos y sectores para poder ofrecer un abanico más amplio de sectores a nuestros inversores. Además, estamos hablando de transparencia y estandarización. Hemos hecho mucho en ese sentido, pero necesitamos estandarizar todavía más. Y es algo que podemos discutir hoy. Además, necesitamos más acceso a datos y datos estandarizados. Esta es nuestra ambición. Sabemos que nuestra jornada no va a ser perfecta, pero sabemos que si queremos que los inversores coloquen más recursos en estos bonos, tenemos que aunar esfuerzos. Gracias, Stephen. Mencionaste algo muy importante. Hablaste de popularizar estos bonos, favoreciendo la colocación. Y diría que esto está relacionado con lo que estamos haciendo. Ahora vamos a pasarle la palabra a Elvira, quien nos va a hablar de la estructura de estos bonos, en el caso de bonos o títulos soberanos. Muchas gracias. Sí, me anima mucho la perspectiva de más gobiernos lanzando bonos verdes. Lanzamos nuestros bonos verdes hace algunos años y ya tenemos algo de volumen en el mercado, pero esperamos poder seguir emitiendo más bonos verdes. En ese entonces, sin embargo, pocos países lo hacían cuando lanzamos el nuestro. Y llevamos a cabo eventos para dar publicidad a estos instrumentos. Algunos países tenían dificultad en ese entonces, mientras que otros empezaron a obtener más recursos. Y esperamos
poder convencer a los países que aún no han emitido bonos verdes que reconsideren en el ámbito de sus estrategias de reconstruir mejor y de manera más verde, que pasen a actuar en esa área emitiendo bonos verdes y bonos sociales. Pero además es importante recordar que en este año gobiernos de todo el mundo han emitido ya 39.000 millones de dólares en bonos verdes soberanos. Esto es muy animador y, en I agree with you, mi opinión, Mohammed. estos Thank you very much for that títulos introduction. soberanos son Maybe if we catalizadores continue on the para issuer nuestro side, mercado. Lisa, you Muchas represent gracias. what is still the world's largest green bond issuer. What are you seeing on Podríamos your side of the pond? escuchar a otro de los representantes de los emisores. La imagen se ha congelado aquí para mí, tanto de parte de inversores de Norteamérica, elevando la conciencia sobre el crecimiento del mercado y ampliando los portafolios relacionados con el riesgo. Estamos viendo un trabajo concentrado en ese sentido. El regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París es muy optimista y estamos viendo qué va a significar eso en materia de legislación y qué impacto va a tener en los inversores y en requisitos para nosotros como emisores. Entonces, estamos bastante optimistas y de nuestra parte nos estamos concentrando en educación. Sabemos que buena parte de las partes interesadas están empezando a aprender acerca de este tema Thank you, y en Lisa. eso I estamos think, trabajando. if I'm Gracias, correct, Lisa. this market education point might ring No true sé si on the estoy other side of the correcta, world as well, pero in la China and the educación del greater China mercado area. también es Sean, una what would you like iniciativa que to tell us se by está way of an llevando a cabo en introduction otras partes to del mundo, como this en topic? China. Sean, ¿qué nos puedes decir a este respecto? We think that China obviously as one of China, the por initiatives supuesto, es in the region would una de definitely las contribute a lot iniciativas if we en la referring región to, que for ha example, the contribuido green mucho bonds en issuance materia by de 2000 emisión the de statistics bonos up to verdes. 2019. Hasta There were el a total of more 2019, than según las 68 billions estadísticas, dollars worth of 68 green mil bonds being issued millones de from the dólares China de issuers. bonos And this market verdes is keep on fueron growing emitidos de as los China emisores chinos. also Y este one es un of mercado the que sigue largest creciendo. China contributing además es to uno de this los carbon reduction principales program países que under contribuye a los programas the de Club de reducción de Paris. carbono We think in this y part a of the las region, metas del Acuerdo de investors would París. have En lots esta of parte del mundo, initiatives to los follow, inversores and the tienen Chinese government is muchas evolved to meet iniciativas que seguir this y el gobierno chino ha carbon neutral target by evolucionado en este 2060. sentido para And alcanzar as the la leader neutralidad in carbónica this para el field, 2060. Ping An Y es un also has líder a en lot of este research campo. and Además, contribute invierte to mucho this, en part of which investigación y we a have contribuir the y a este responsible panel investors under the UN vision que to monitor and also responsable surveillance del on these monitoreo y de la green bonds vigilancia and de sustainable estos bonds to bonos make sure that, verdes y de los for bonos example, sostenibles in this para, region, para asegurarse China de que is en really esta making región progress to China this target. So we are haga excited progresos about all this hacia development, las and metas. like Eva mentioned that government Y policies como and Eva initiatives mencionó, is one of the main las drivers normativas to gubernamentales e the iniciativas gubernamentales motivation son uno de los and principales investors' motores que appetite motivan a los in this field. inversores Thank you. en este campo. Thank you Gracias. very much. I'd like to hand over to Gracias. Julie next to get your Ahora reflections as voy a well. pasarle la Because we palabra talked a a little bit Julie about para que definitions of comparta con our policy. nosotros sus Obviously, reflexiones. as the Luxembourg Los Stock Exchange and the Luxembourg Main Julie Exchange, we're a de key la intermediary in the space, but we're Bolsa de also Valores de basically a data Luxemburgo provider to try and help build transparency into this ayuda market. a What do you make agregar of transparencia reasons for a optimism? ¿Qué Lisa? opinas acerca de la transparencia en este mercado, Julie? Thank you, Krista. Gracias, Maybe for the Krista. positive element first to underline interesting figures as you mentioned. Very Gracias, Krista. sustainable bond issuances to come in 2021. Entre los $1 trillion. elementos But it's positivos very es importante interesting to saber underline as well que that at the end it took 13 years from the first green bond vamos issuance a issued by EIB in 2007
superar la cifra de $1 trillón y llegamos a esta cifra después de 13 años cuando se lanzó el primer bono verde en el 2007, pero ahora podemos alcanzar el segundo trillón en tan solo un año. Tardamos 13 años en alcanzar la cifra de $1 trillón y solo un año para llegar a 2 trillones. Y respecto a reflexiones comunes, diría que se trata de acuerdos internacionales, definiciones estandarizadas internacionales para disminuir la fragmentación y para que tengamos políticas nacionales que permitan que los países se beneficien de esto y que además aumenten la efectividad de sus empresas. Pero esto hay que hacerlo muy rápidamente. Necesitamos movernos con rapidez y necesitamos acciones en esta transición. Y nuestro rol es aumentar la claridad del mercado, la transparencia y además ayudar a los inversores a comprender el tema a través de definiciones más claras, estándares y de procesos, y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones. Estructuramos mejor nuestra información para que los inversores puedan aprovechar, beneficiarse de datos precisos, comparables, significativos y actuales que están disponibles en la base de datos centralizada que se lanzó hace un año, en septiembre del 2020. Base de datos esta que estamos expandiendo para incluir también los bonos vinculados a la sostenibilidad. Gracias, Julie. Philip, llevas mucho tiempo promoviendo esta agenda y trabajas con distintos participantes del mercado con regularidad. Quisiera saber si también se da cuenta de esta aceleración del progreso. Gracias, Krista, gracias a todos. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora. Uno de los motivos de este optimismo es la popularización de la financiación climática en virtualmente todos los sectores del mercado. Estoy seguro de que el equipo de Steven ha tenido más demanda de la que puede atender. Es un reto, me imagino, que enfrenten ellos, una demanda mayor que la oferta que tienen. Y ellos, como los gestores de activos, buscan productos así como los inversores. Y estos asuntos han llegado a las discusiones de las directivas de las grandes empresas y eso es algo que nos debería poner felices. Es el tipo de conversación que tenemos que tener con nuestros clientes. Es importante que sepan esto. Y una cosa que ilustra muy bien lo que estamos viendo es el hecho mencionado ya de la emisión de créditos a nivel de inversión. Y hubo ya una gran emisión este año, muy por encima de la del año anterior. Y eso depende del trabajo de grandes empresas, corporaciones. Ustedes se refirieron solo a las empresas y a la emisión de las empresas. Hablando solo de empresas, el 27% de sus emisiones tienen la etiqueta, están etiquetadas y eso es una prueba de la importancia de la sostenibilidad de cara al futuro. Y todos reconocen la significancia de trabajar en el área de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Los últimos 4 meses, como sabemos, por lo general son los más activos
Ya tuvimos en la primera parte del año una situación muy positiva y creo que nuestras expectativas para este año se van a concretar. Bueno, muchas gracias, Silvi. Espero que no te equivoques. Tenemos muchos datos a este respecto en Climate Bonds. Si les interesa leer un poco más sobre los datos que tenemos, sobre información e inteligencia, estamos muy optimistas respecto a alcanzar la cifra de 1 trillón de emisiones. Philip, te referiste a grandes empresas y a las corporaciones. Este es un punto muy importante que hay que considerar en cualquier etiqueta relacionada con sostenibilidad. En realidad, cualquiera puede emitir estos bonos. Si tiene necesidad de financiación, puede emitir estos bonos. Y sé que, Lisa, también observas esto desde el punto de vista de tu actividad. ¿Qué piensas de esto? ¿Alguna idea, alguna reflexión? Bueno, yo creo que bueno, en realidad, lo primero es por dónde podemos empezar. Como mencionó Phil, estamos en realidad haciendo mucho respecto a la transición y el punto de partida debe ser hacer todo lo posible en este momento. Porque si le decimos a un inversor que sustituya los títulos soberanos europeos por bonos de sostenibilidad, eso desde luego que va a generar muchas preguntas, muchas dudas, como retorno, garantías, etcétera. Todo eso se está discutiendo. Y es importante que podamos atraer a un número mayor de inversores. En el caso de los bonos verdes, logramos apalancar el trabajo de Climate Bond Initiative y destacar el trabajo de organizaciones independientes para difundir esta idea en el mercado y alcanzar, llegar a varios sectores, lo que es muy importante no solo para los emisores, sino como también para los inversores. Esto es lo primero. Lo segundo que quiero comentar es que una vez más hemos tenido cómo pensamos, lo segundo es cómo pensar la transición y la intensidad del carbono de nuestras carteras. Hay que considerar que hay emisores que no emiten bonos verdes, pero que ayudan en la transición. Así como hay emisores que no consideran emprender esta transición y que actúan en sectores que utilizan de forma muy intensiva recursos naturales y que tienen fuertes emisiones de carbono. Hay que tenerlos en cuenta. Bueno, si las empresas son tan importantes, estamos de acuerdo sobre eso. Ahora hablemos un poco sobre los títulos soberanos. ¿Cuál es el papel de los gobiernos a este respecto, en este proceso? Como dije antes, issuing a green bond from a sovereign always needs political backing and support. And as we are forming a new government, la emisión de bonos verdes depende de los gobiernos y a medida que formamos un nuevo gobierno hay un retraso en la emisión de nuevos títulos. Pero aprovechando lo que dijo Stephen y Krista, todos pueden emitir bonos verdes. A esta pregunta yo contesto sí, pero tenemos que establecer estándares suficientemente altos para que si lo que uno declara acerca de la sostenibilidad de sus bonos sea verdad. Hace algunos años no habían tantas disponibles y dependimos de opinión de segunda parte. Trabajamos junto con la CBI
para elaborar un marco que permitiese contribuir de manera significativa al alcance de los objetivos de París. Y además, debemos considerar en nuestras emisiones futuras de bonos verdes. Por ejemplo, ahora en Europa tenemos una nueva taxonomía y nos gustaría poder hablar un idioma verde común y comunicarnos con inversores y emisores al mismo tiempo. Esto es útil, pero a la vez la comunidad de inversores debe tener paciencia porque es un trabajo muy amplio y es importante que seamos transparentes y que cumplamos todas las normas. Por ejemplo, respecto a la parte de adaptación, no tenemos muy en claro el tema de los gastos y tenemos que ofrecer más claridad acerca de los gastos en adaptación climática. Y esto es algo que hicimos junto con la CPI los últimos años para garantizar la captación, pero es útil poder ofrecer nuevas soluciones verdes. Muy bien, llamaste la atención a algunos puntos muy importantes, definiciones. Ahora voy a darle la palabra a Sean de nuevo. China, naturalmente, históricamente tuvo alguna convergencia en las definiciones verdes con el resto del mundo. Ahora estamos viendo algún desarrollo, en realidad grandes hitos en traer estas definiciones más cerca de las definiciones de Europa, por ejemplo. Al mismo tiempo, y vamos a pasar a un instante, pero vamos a hablar sobre los puntos más controvertidos. Pero los bonos verdes neutrales en clima de China, ¿qué consideran de ese cambio de dirección en dirección a la sostenibilidad de China? ¿Dónde creen que va? Muchas gracias por sus preguntas, Krista. Creo que usted enfatizó la importancia de las iniciativas gubernamentales en términos de la contribución de China a la sostenibilidad y a la neutralidad de carbono. Esos bonos son un gran ejemplo. La iniciativa está participando con el público y con el gobierno. Y como Steve mencionó, hay preocupaciones sobre liquidez y sobre participación. Y siendo uno de las participaciones en la reducción de carbono, China ha contribuido a la meta global. Viene contribuyendo ya hace bastante tiempo y creo que va a contribuir lo máximo que pueda para que esas metas sean alcanzadas para todas las naciones. Me parece que iniciativas gubernamentales como la de Xi Jinping de 2015, cuando estableció algunos trabajos de base, pidiendo al órgano ambiental que tomara las iniciativas necesarias para mudar las políticas. Fue muy importante. Hoy existen muchos lineamientos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y me parece que China, el gobierno central, está muy ansioso para construir ese mapa del camino con la taxonomía de Europa. Y es un hito muy importante que se ha comprobado exitoso porque podemos reconocer que la taxonomía de Europa y el mapeo de China han sido súper importantes. Una de las participaciones en la reducción de carbono, de la huella de carbono, han sido muy sustanciales en China y ha incluido una diversificación que ha ayudado a reducir el riesgo. Sin invertir en China, se deja de invertir en una parte importante del puzzle.
Así, no hay que olvidar que China puede participar muy bien. De hecho, hay otro país en la mezcla que está en una situación semejante al riesgo de hacer un contraste entre los dos países. Estados Unidos recientemente nos da su contribución nacionalmente determinada. Les pido a los miembros del panel que apaguen sus micrófonos para que no tengamos eco, por favor. Muchas gracias. Entonces las señales están ahí. Específicamente quiero preguntarles, ya hablamos sobre mitigación y sobre reducciones de emisiones de carbono, que también hace parte del puzzle de Estados Unidos, es parte de sus metas. También existe el ángulo de la resiliencia. Y considerando que ustedes operan en un ambiente que examina activos físicos como edificios sostenibles y hogares de familias múltiples, ¿han examinado también maneras de construir que aumente la resiliencia? También, sí, creo que como país estamos tratando de descubrir esas cosas y una cosa un poco diferente que China es que todavía estamos muy enfocados en riesgos. Veo un cambio en dirección a la resiliencia. El desafío para nosotros es que la resiliencia como una entidad como nosotros, que lidia con viviendas, infraestructura no es el camino cierto. Creo que tiene que ser un esfuerzo de manos dadas. Hemos visto muchas emisiones en el mundo que tienen que ver con verde y también respecto a la conversación sobre lo que podemos hacer por la resiliencia es muy importante. En el futuro vamos a ver mucho más. Creo como que el SSC junto con el RFI estuvieron trabajando juntos al comienzo del año sobre gestión de riesgos, además de resiliencia. Creo que van a haber más cosas del lado del regulador que van a ofrecer lineamientos, además de entidades como nosotros que están examinando el tópico para ver qué impacto podemos tener para asegurar que todo siga moviéndose hacia adelante. Tenemos una pregunta del público sobre esto. Voy a darle la palabra a Tanja primero. Tras grandes eventos climáticos como las inundaciones en Europa, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Cómo los gobiernos pueden moverse rápidamente para capitalizar los esfuerzos? Me parece que, bueno, sí, desafortunadamente, hace algunas semanas la vulnerabilidad de nuestro país a las inundaciones fue comprobada. La mitad de nuestro país es vulnerable a inundaciones en realidad. Cuando proyectamos nuestro marco de bonos verdes, estudiamos los gastos elegibles y quedó claro que también tendríamos que incluir un componente de adaptación al clima. Entonces, todas nuestras inversiones en controlar los niveles hídricos fueron incluidos en el marco de bonos verdes, porque queríamos llamar la atención a la importancia de esos gastos. Y casi 3 billones de euros en nuestro marco de bonos verdes tiene que ver con medidas de adaptación al clima. Y estoy segura que en el futuro los bonos verdes de nuestro lado incluirán este tipo de inversión, porque naturalmente estamos construyendo mucha energía solar y eólica, entre otros, pero la parte de adaptación climática tiene mucho que ver a nuestro contexto local y hay muchos países que pueden se relacionar a eso. Es necesario pedir la atención de los inversores y cuando lo hicimos, los inversores realmente comprendieron la importancia de esta parte de adaptación. Entonces pareció interesante para ellos también y han hecho emisiones. Nuevamente vuelve a la importancia de tener estos gastos en el marco de bonos verdes. Muchos países están mirando para eso, a esos criterios
y a las innovaciones de impacto. No se puede reportar sobre GEIs evitados sin pensar en estos aspectos. Entonces, desde el punto de vista del emisor, exige un poco más de creatividad para ver qué tipos de indicadores los inversores quieren ver, para los cuales puedan comprometerse y que nosotros también podamos comprometernos. Muchas gracias, muchas cosas interesantes, muchos puntos importantes. Vamos a entrar en esos impactos en un instante, pero primero a Philip. Sé que ustedes también trabajan con emisores de bonos sociales. El ángulo de resiliencia social es crucial. Si vamos a ajustarnos verdaderamente, vamos a tener una sociedad sostenible. ¿Hay alguien en el público que piensa que no hay beneficios en respecto a bonos convencionales y que no justifica el esfuerzo para específicamente desde el punto de vista de bonos sociales? ¿Usted piensa que eso es verdad o han tenido algunos casos exitosos últimamente? Me parece que la pregunta sobre economías de costo es un tema que hemos dejado de lado con buena parte de las conversaciones con potenciales emisores. Y eso no es bueno. Evidentemente, la demanda por productos etiquetados supera la oferta en este momento. Hablamos sobre el greenium, la prima verde que se ha alcanzado por los bonos verdes. Y eso se ha aplicado a bonos sociales tanto cuanto a los verdes. Pero creo que la manera de abordar el mercado no puede ser simplemente cortar costos. Hay que enfatizar que tienen una estrategia sostenible, que son una inversión sostenible y que están lidiando con estos temas que son sumamente importantes para todas las partes interesadas de los inversores también. Volviendo a los comentarios de Elvira, realmente no había pensado en el tema hasta que Crystal enfatizó su pregunta, pero creo que el éxito de los holandeses en la adaptación al cambio climático fue capaz de mantener a Holanda fuera de la televisión en estas crisis de las inundaciones que las afectaron menos en esta última crisis. Y la emisión de bonos sociales es algo que resuena mucho. El mayor emisor de bonos sociales en el mundo es Europa, en respuesta a la pandemia. Y creo que todos los emisores, la respuesta a todos los emisores de la pandemia resonó mucho con los investidores y ayudó a hacer que los inversores invirtieran más en esas emisiones. Me gustaría volver al hecho de que estamos viendo ya evidencias del cambio climático en el mundo y eso nos ayuda en acelerar la agenda y los cambios en políticas que tienen que ocurrir. Algo que pasemos adelante, bueno, no hemos hablado mucho sobre ambición aquí, pero siento que liderada por la comunidad de inversores, la ambición se está poniendo cada vez más importante. Cualquier tipo de ambición, sea social o climática, bueno, los inversores quieren que los emisores demuestren ambición. Estamos hablando en este momento de la migración en dirección a un escenario de 2 grados de calentamiento en vez de 1,5. Y tenemos que sentirnos un poco más alentados con las inversiones en adaptaciones y cosas climáticas hoy día. También se han hecho muchos esfuerzos de mejorar el reporte. Escuchamos a Steven hablando de datos. No sé si respondí bien la pregunta, hablé mucho, pero me parece que esa pregunta nos lleva a pensar que es importante mostrarle a las partes interesadas que es bueno invertir en una estrategia sostenible, que eso va a reducir los costos de finanzas a lo largo del tiempo y que tienen una política para invertir en estos
Todos quieren ser vistos, como que están reconociendo que todos ganan con el alcance de los objetivos sostenibles, las estrategias corporativas también. En este momento, muchos están concentrados en pensar en qué va a exigir salir vendedora para aquellos que se preocupan con costos para el emisor. Vean nuestra sesión sobre Greenium, sobre primas verdes, más adelante en el día de hoy. ¿Usted quiere comentar? Sí, tengo alguna simpatía por esa pregunta. Estos programas no son gratuitos, no son baratos, pero al punto de Philip quiero agregar que en algún momento no va a ser admisible no tener un programa de estos como empresa. Ya hay ratings que muestran que incluso para nuestra emisión de deudas, eso tiene que ser parte de nuestra estrategia corporativa y en algún punto los inversores no están aplicando en este tipo de estrategia. En el futuro va a haber una penalidad. Yo veo que eso es lo que está pero mucho. Déjame mencionar algunos puntos que Philip también mencionó y después darle la palabra a Julie. Tuvimos conversaciones sobre las definiciones verdes en Europa y sé que ustedes son adeptos de la taxonomía. Hay una pregunta que pregunta si debemos estar preocupados con la posibilidad de que algunas agencias soberanas emisoras puedan no adoptar la taxonomía europea o el estándar de bonos verdes europeo, quizás incluso la Comisión Europea en sí. ¿Qué puede decirme sobre eso? Diría que la taxonomía es un proceso en desarrollo y ese proceso permite determinar cuál es una actividad económica que está contribuyendo para el desarrollo sostenible. Es instrumental para evitar la fragmentación de mercado y para asegurar que los inversores comprendan que la actividad a la cual están contribuyendo contribuye a los objetivos ambientales y, más importante, que es evaluada de la misma manera. Entonces, el éxito de la taxonomía es tal que debe ser adoptada no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Por eso aplaudo el trabajo empezado por la plataforma de finanzas sostenibles y el trabajo de China y Europa para encontrar puntos en común entre las taxonomías que ya existen entre los países miembros de esta iniciativa es muy bueno. Y eso debe llevar a una taxonomía común que se espera sea lanzada muy brevemente. Espero realmente que esto pase a ser universal. Recientemente me preguntaron qué pienso sobre una posible taxonomía en Estados Unidos y dije, bueno, no existe que yo conozca un trabajo en esa dirección. Pero nosotros en el oeste estamos trabajando con divulgaciones climáticas que son sumamente importantes y debemos tratar de encontrar una convergencia. Pero respecto a la taxonomía, pienso tener una clasificación universal, una manera de evaluar las actividades económicas que están contribuyendo. Es clave para los inversores porque los desafíos que estamos enfrentando son muchos. Y la manera de evaluar estas cosas y de asegurar que los inversores comprendan todo tienen que ser pensadas. Es necesario que tengan puntos en común para que comprendan mejor, para que ellos entiendan que la manera que un país evalúa las cosas es semejante a lo que hace otro país. Gracias. Quiero darle la oportunidad a Sean para que nos hable sobre los puntos en común de la taxonomía. Perdón. Quería agregar que, por lo contrario, mientras algunos países pueden no estar listos para endosar la taxonomía europea, las distintas herramientas que se están inventando del GBS, hay otras cosas que están avanzando. Hay otros estándares que ya fueron abonados y que son viables.
E.ON es el primero a tener una respuesta en Europa. Entonces es un trabajo en andamiento. La perspectiva de China sobre la taxonomía europea es algo que nos gustaría saber. Sé que han pensado por mucho tiempo sobre la taxonomía europea. ¿Tiene algún comentario sobre lo que dijo Julie? Estoy de acuerdo que va a haber una convergencia para una serie de criterios universales. Creo que eso va a ayudar mucho a nuestro mundo. Algunos años nos dimos cuenta que tener varios tipos de certificaciones y cumplimiento con estándares ayuda a la comunidad, ayuda a asegurar la credibilidad de los marcos. Como dije en mi introducción, siento que aún es un trabajo en andamiento respecto a la aplicación de esos estándares por los soberanos. En nuestro último informe de impacto buscamos explicar el efecto del marco que lanzamos hace algunos años y cómo se alinearía a la taxonomía europea. Creo que avanzamos mucho, pero no hay un casamiento completo porque es complejo. Hay muchos subcriterios, criterios de no hagas daños y abajo del lenguaje en común. Es muy difícil asegurar de tener todos los datos para mostrar también a los auditores. Entonces es un trabajo en andamiento y también es necesario que los inversores tengan un poco de paciencia para entender el valor de todo esto, el valor de lo que hacen los emisores. Pero es importante encontrar un lenguaje global respecto a lo que es verde y lo que no es verde. Muchas gracias, Sean. ¿Te parece que es viable y que la taxonomía global va a poder ser adoptada rápidamente en China? ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, me parece que personalmente es muy importante que podamos hacerlo lo más rápidamente posible. Todas las naciones tienen sus puntos en común y que podamos mapear esas taxonomías sería fantástico para los inversores globales, porque estamos esperando hace mucho tiempo para que esto ocurra. Y como en China, el supercuerpo, como el CNRC, gobiernos como CNRC, tienen directrices para los bancos respecto a lo que pueden prestar y se categoriza como taxonomías relacionadas a eso. Me parece que ya en 2017 el gobierno central de China ya tenía, el de gobernanza de China, mejor ya tenía ese tipo de concepto. Y nos parece que con más iniciativas y políticas que están saliendo, especialmente respecto a crédito, con los bancos siendo los principales responsables por la vigilancia de ese tipo de marco de políticas, me parece que va a llegar más cerca el momento en que China implemente ese tipo de taxonomía en todo el país. Los inversores en esta parte de la región estamos muy excitados con lo que está ocurriendo, con un portafolio global que invierte en el mundo, en China. Entonces, está muy bueno. Gracias. Quisiera escuchar la reflexión de otros panelistas a la siguiente pregunta. Estándar fue considerado un estándar global. ¿Qué opinan que va a ocurrir después para que este bono alcance una cobertura global? Esa es la manera que debemos seguir. ¿Podríamos escuchar sus reflexiones, Sean? Primero, tú, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Yo creo que es bueno tener tuvimos en un primer momento firmamos una alianza con la CBI. Ese fue un importante marco para nosotros porque compartimos la taxonomía con ellos e implementamos los bonos en China utilizando sus estándares. Y dimos ese primer paso.
Y como iniciativas del gobierno central, yo creo que será importante compartir esas políticas comunes y ese, Lisa, en mi opinión, es any un reflections on that? buen marco, una buena estructura para I seguir. hate to be the one that says this, but I think global standards great. I think No that's me definitely gusta the ser direction we're quien lo moving in. diga, But even where we pero are yo creo today que with the EU los taxonomy, estándares we've seen countries globales personalize them for avanzan their hacia particular donde country queremos, concerns, generally pero diría climate-related que country concerns. And los we've had the same países thing han happen on the bills. We worked with the personalizado esas TEG on our taxonomías side para sus when the preocupaciones taxonomy was climáticas. being written. Y, We talked y about lo the mismo building vimos requirements. con And while we agree edificaciones, on maybe the energy con la consumption and EG building requirements, cuando estaban we elaborando in the su U.S. had a little bit more taxonomía. water focus on our Conversamos program than sobre we saw las in the EU exigencias en program materia in de terms consumo of building. So energético, I por think that, ejemplo. yes, En I think los we'll move Estados towards Unidos, por some ejemplo, generally nos influenced concentramos más en los global aspectos standard with hídricos slight en la nuances. And I parte de think the way we certificación get de comfortable with this is edificios. massive, Y clear disclosure, which we entonces say all the yo creo time, que right? I sí, think vamos a tener transparency un estándar solves this global con problem. algunos If there's matices, a pero lo standard that's más slightly cómodo para nuanced, then we are just nosotros very es el public tema about de what la the nuance and the difference difusión, is la so that the divulgación, la investors can make their transparencia. decisions. Si hay matices, si hay That diferencias, transparency tenemos point que tener en claro is cuáles beyond son estas important. Thank you for diferencias highlighting that. y estos matices Here's a para que question from the los audience that I'd like inversores to direct puedan to tomar Philip, su actually. decisión. Shifting gears a little bit back to corporate issuance, we'll start with that, and then we'll talk about SLBs finally. Somebody was asking whether you, as an Y underwriting en materia de institution, would emisiones consider giving corporativas, algunas discounts to personas preguntan issuers si from ustedes your como fees to signal your commitment to be an ESG entidad institution or a sustainable bank. How would suscriptora, that work? And maybe you want to talk a little bit about your strategy of ustedes becoming a demuestran more su sustainable, dare I say, net compromiso zero bank con quite quickly. con los emisores Thank para you. hacerse Another más provocative sostenibles. question from the audience. I think, if we're going to see this Una product pregunta mainstreamed, it's not provocadora about people de losing quienes money. nos acompañan. Bueno, yo I think diría we que have to sí. find a way to, and we are finding a way for, No se this has trata to de be a que profitable, la gente this pierda dinero. opportunity in Tenemos que climate encontrar una change. It's manera not about, de it's not about hacerlo, porque reduced tiene que profitability for the ser world. lucrativo, It's tiene about an que ser opportunity and interesante. No growth. se I trata think that's what we should be de focusing on. reducir la lucratividad para Rather todo than el mundo, reduced sino opportunity. que se trata de una Within the oportunidad de crecimiento y en eso sustainability-linked tenemos que bond trabajar. market, one of the most frequent questions we get is, why do we talk about a step-up Pues coupon dentro del structure, mercado de which is not really bonos aligning the de interests of investors? sostenibilidad, It's aligning the interests of investors in a sense with failure. So no. why don't we have a step-down structure? And I ¿Por think qué no clearly tenemos this is una something which estructura, I guess un Stephen peldaño would not abajo, agree with? puesto And que I esto think we have to claramente recognize that es algo issuers need to recognize that con lo cual yo no the estaría achievement de acuerdo, of pero sustainability goals, necesitamos ambitious reconocer, y los sustainable emisores goals, también, that is que the para poder alpha. alcanzar Stephen las is metas de the head of beta sostenibilidad, at State Street, but esta es la parte achieving alfa, sustainability goals, achieving ¿está the bien? climate goals, that is the Pero alpha para que that fixed podamos income alcanzar investors are esas looking for. metas climáticas And if you verdes, give that alpha opportunity away in a step es down la parte coupon alfa structure, la que then the buscan los motivation inversores. for investors to engage Pero is si le quitamos much esa reduced. oportunidad al In the inversor loan alfa, market, un we peldaño do have abajo, the idea of a surge structure la whereby oportunidad para que los inversores undrawn se commitment fees, involucren revolving credit en facilities con come el down mercado. if KPI links are there. And I think in the derivative markets, we're looking at structures now whereby Creo que the en los mercados financing vemos cost actually comes down estructuras with achieving goals. But I think en it's las very que el difficult costo de financiación to introduce this kind of se short-term reduce con reduction estas in metas, pero yo creo financing que through es muy green issuance. difícil I think we should be presentar looking este again at the tipo de longer-term reducción goal that by demonstrating that you have a sustainable issuance policy, your y long-term cost of esto para funding poder is going to come demostrar down as you're que perceived to be tenemos una a política para viable counterparty. esa financiación I think the y sustainability-linked bond market generally debemos is a ser very interesting vistos innovation como in the market, una and parte clearly we're posible. seeing Y, very en mi significant opinión, growth esos there títulos this vinculados a year. la sostenibilidad Last year, son when the product was interesantes really just introduced, we saw less than 10 y billion vamos dollars a of issuance. This year, verlos we've crecer seen so far bastante 50 este billion, año. and perhaps we'll approach 100 billion
by the end of the year. Tuvimos 10 But I think billones de the market dólares has done more con than emisiones y vamos a ascender hasta is represented in just 100 the sheer millones, issuance numbers, 100 because I think it's billones hasta el fin del introduced año. the concept Pero of el mercado management strategies towards these key performance introdujo indicators, el whether they're concepto de embedded in estrategias de the gestión in para financing yet or que not. podamos But I think this tener is, SLBs, indicadores, los even though KPIs. use of proceed structures are 90% plus Tenemos of the los market and SOPs may remain so in the near term. I think SLBs y they dominate the conversations that we have with issuers, and every los issuer is thinking SOBs about dominan KPIs nuestras now conversaciones in a con los way emisores y as a cada way for them to emisor demonstrate está the pensando en ambition los that they need to have KPIs de alguna to be able to manera demonstrate a sustainable que puedan strategy. demostrar I don't know la if that answers the ambición question. que necesitan Oh, para it does. poder It does. And mostrar su throw a bit estrategia more sostenible a los people audience emisores. from prior Muchas to me. That's great. gracias. Stephen, do you agree? La Please. audiencia está muy animada con este debate. Steven, ¿estás de acuerdo? Yo creo que lo que necesitamos hacer y la pregunta es reducir la fricción, el roce que the aim has to be to try and reduce the frictions. And what I mean by that is there's lots of el objetivo es reducir esta fricción. Seguimos escuchando mucho eco y lamentablemente la traducción no puede trabajar de esta manera. Thank you, Stephen. Sorry about that, everybody. Intentemos We're una vez trying to más. figure out the echo to make sure that you can actually hear the speakers. So please. Estamos intentando comprender cuál es el problema del eco para que todos podamos oír a los panelistas. Si queremos que los inversores y los propietarios del capital tomen las medidas correctas sobre el uso del capital, tenemos que reducir la fricción. Pero este es un tema muy complejo y no solo un problema de costos. You have to do a huge amount of underlying work, both on the issuer side and on the investor side and on all of Y the no data es provision side posible that exists. simplemente pensar que para llegar a un bono verde no involucra trabajo, cuando en realidad el trabajo es muy complejo y en realidad, como decía Philip, tenemos una oportunidad de equilibrar esto con la necesidad de reducir la fricción y reducir y ofrecer una experiencia con menos fricción. Y en realidad muchos inversores quieren hacerlo. Actualmente los inversores necesitan navegar a través de mucha complejidad. Si conseguimos reunir todos estos datos en un marco robusto, este es un gran esfuerzo, pero ese debería ser nuestro objetivo, reducir la fricción en el campo de las inversiones sostenibles. Y eso es lo que el sector de servicios financieros y otros participantes del mercado tienen que hacer. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Y como mencioné antes, yo creo que esta estrategia en Europa se ha convertido en algo central, popular,
y las carteras más sostenibles se han convertido en la norma. Y estos temas tienen que tener en cuenta y en realidad nuestro objetivo tiene que ser ampliar esto. Y hay, en mi opinión, un interés genuino de las personas y todos nosotros en ese sentido, pero hay que seguir presionando como sector. Y por sector me refiero al sector en el sentido más amplio para reducir estos roces o fricciones. Ustedes dos mencionaron los bonos vinculados a la sostenibilidad y para quienes no los conocen, son instrumentos vinculados a metas de las entidades emisoras que están vinculadas al cumplimiento de ciertas metas y difieren de otros bonos porque en los que no es necesario delimitar el uso de los recursos desde un primer momento. Pero ustedes están de acuerdo en que hay que intentar, en que hay un riesgo en intentar garantizar que el cumplimiento de las metas, los riesgos reales, ¿ustedes creen que los beneficios superan esos problemas, esos riesgos? Bueno, yo diría que los proveedores de segunda opinión han demandado cada vez más que las metas sean ambiciosas y puedan ser alcanzables, pero los inversores quieren una visión más amplia. Y regresando a lo que Steven mencionó acerca de la estandarización, uno de los riesgos o uno de los obstáculos al crecimiento de este mercado es que dentro del mismo sector a veces tenemos diferentes indicadores en diferentes empresas y una estandarización de estos indicadores sería interesante y lo hemos estado viendo a través de la difusión y organización de las metas de carbono. Pero creo que una de las clasificaciones que tenemos aquí es la de títulos o bonos de transición. Y estos bonos vinculados a la sostenibilidad superan los de transición. Y el trabajo de la CBI y de otras organizaciones debería centrarse en definir qué significa transición, lo que sería muy útil para que los inversores puedan definir indicadores de desempeño apropiados. Muchos tienen fechas de observación distantes para esta transición, mientras que a los gestores nos gustaría tener una idea de qué significa esta transición, cuál sería el camino hasta el 2030. Y muchas empresas han establecido ya metas de carbono cero para el 2050, contando ya con innovaciones tecnológicas que no han llegado al mercado todavía y por eso se hace necesario el apoyo del gobierno y de todo el mercado para alcanzar esas metas. Y la definición y estandarización de los KPIs es una manera muy positiva de intentar involucrar a empresas que no hacen mención de estos bonos para que también puedan participar. Hemos visto muchos ejemplos de sectores más intensivos en carbono y de un volumen mayor. Bueno, yo estoy de acuerdo en que tenemos que crear instrumentos innovadores e inclusivos. Aunque un emisor
no encuentre un proyecto particularmente atractivo, un proyecto verde particularmente atractivo, podrá identificar proyectos de transición. Entonces, tal vez tengamos que ampliar el alcance de lo que significa ser sostenible. Sabemos que los bonos vinculados a la sostenibilidad tal vez no sean suficientes. Por eso necesitamos ampliar estos títulos y esto es importante para ayudar a los inversores a identificar y a participar en este mercado y para que puedan identificar lo que más les interesa para que se tenga en cuenta en las políticas de inversión y en las estrategias de las empresas. Me gusta mencionar un elemento a este respecto, algo que todavía no vimos al hablar de títulos soberanos. Es algo que a la vez que nos acerca a nuestras metas, tenemos que considerar las metas del Acuerdo de París, todas las cuales están vinculadas a las emisiones nacionalmente determinadas. Bueno, esta es solo una idea y a lo mejor tenemos que trabajar más con emisiones vinculadas a la sostenibilidad. Por ser una plataforma para esos productos. Sabemos que este año hubo un crecimiento muy grande, lo que está relacionado con la publicación de estas nuevas taxonomías. Y vimos recientemente una combinación de la taxonomía y de los marcos con el lanzamiento de títulos muy innovadores en el mercado. No solo bonos verdes, sino también títulos vinculados a la sostenibilidad y al uso de recursos sostenibles, porque está relacionado con las metas más amplias de sostenibilidad, más amplia de las empresas, lo que permitió la expansión de las plantas hidroeléctricas y es algo que vale la pena mencionar porque algunos emisores están consiguiendo combinar, y esto es lo que quiero decir, algunos emisores están consiguiendo combinar estos dos tipos de títulos y los inversores quieren comprender y no simplemente invertir en algo verde, sino comprender la estrategia general. Y es importante incluir esas oportunidades climáticas en el proceso de diseminación de la información, de divulgación de la información. Información relacionada con el clima, lo que ya forma parte de la información divulgada regularmente. Así es. Sí, muchas gracias, Lili. Gracias a todo el grupo de expertos, de panelistas que está atrayendo tanto la atención del público. Y vamos a tener vamos a tener un día dedicado a transición en el que vamos a hablar un poco más sobre las estrategias de transición. Verá, y que estaba sonriendo cuando hablé de los bonos vinculados a la sostenibilidad y quisiera saber si si tienes algo, si quieres decir algo sobre esto, sobre esta variedad de oportunidades, como mencionó Sean. Sí, es muy útil. Este debate es fundamental. Todavía estamos esforzándonos por entender cómo aplicar
estas metas, porque en algunos casos me pregunto cuán útiles son si los indicadores son muy elevados y los estándares también. ¿En qué medida son útiles? Porque son difíciles de alcanzar. Y creo que es algo que tenemos que considerar. O sea, hay un nivel más elevado de complejidad desde el punto de vista del gobierno para poder establecer emisiones realistas y a la vez interesantes y que lleven el mercado a interesarse más. O sea, elevando el nivel de inversión y a la vez manteniendo las emisiones alcanzables. Son temas difíciles desde el punto de vista político, no imposibles, pero que requieren mucho trabajo, un trabajo muy complejo, y me siento muy animada a hacerlo para encontrar una solución. Muchas gracias. Steven, ¿tú invertirías en estos bonos soberanos? Hablamos sobre la evaluación de bonos soberanos y para ayudar a la transición. Creo que agrega complejidad al mercado en el sentido de que si uno mira para el lado del inversor, tener ese tipo de step-up coupon es algo que para inversores de renta fija pura agregaría complejidad, pero habiendo dicho esto, la noción de cambiar cupones de acuerdo con métricas que ya existen, entonces no es un concepto nuevo. No sospecharía que pasaría a ser algo popular, transversalizado. Creo que es un área que podría servir un propósito. Tiene una cierta complejidad, pero en la medida en que ayuda el acceso del mercado y ayuda a que los emisores hagan genuinamente más sobre el tema que harían, eso está muy bien. Pero me parece que existen otras estructuras por ahí para los inversores que quieren invertir en bonos sostenibles. Por eso yo no diría que se debe invertir en la estructura dominante que está allá afuera. Es seguro que es un área en la cual hay que quedar de ojo, pero me parece que las partes más transversales del sistema financiero en este momento van a pasar a bonos sostenibles en breve. Y naturalmente apoyado por la composición actual del mercado, entonces vale decir que es justo decir eso. Pasando ahora para Sean, existe una pregunta al público sobre el mercado de bonos sostenibles chino. Específicamente, ¿cuánta influencia le parece que la política del gobierno afecta el acceso de los inversores al capital? ¿Cómo aprueban sus estructuras de capital, incluso los rendimientos? Me parece que los inversores tienen una gran preocupación de cómo pasar a trabajar con instrumentos sostenibles, hacer la transición de los instrumentos convencionales. De nuestro punto de vista, como Philip mencionó también, uno de nuestros principales objetivos es atrelar los KPIs a reducciones de carbono, protección ambiental, etc. Pensamos que las iniciativas de gobiernos y políticas tienen motivaciones y fuerzas motrices por detrás
Es necesario también llenar la brecha de la dinámica de los participantes, para tratar de solucionar algunos de los problemas que Jeff mencionó sobre la diversidad y la liquidez del sistema. Todos esos conllevan al punto de vista del inversor en que hay que ver si estos bonos son sostenibles lo bastante, si vale la pena invertir en ellos. Pero China está pasando a contribuir fuertemente en el mercado de bonos sostenibles. Y no se puede limitar el escopo de la diversificación. Hay que mantener un equilibrio en las oportunidades de reducciones de carbono. Son ideas muy interesantes que se encuentran hoy fácilmente disponibles en China y en Asia. Ese ángulo de beneficios ambientales me lleva a algo que en realidad no tocamos todavía, que es la valoración de la naturaleza, la inversión en la naturaleza. Quizás hayan escuchado que ya existe una fuerza tarea de naturaleza con relación a divulgación financiera y impactos, reducción de impactos del cambio climático. Philip, empezando por ti, ¿has visto algún interés o estás involucrado en conversaciones con participantes del mercado sobre esfuerzos para incluir impactos directos o mejoras de resultados relacionados con la naturaleza en esos instrumentos? Creo que la biodiversidad es algo muy interesante para cualquier inversor, particularmente en relación con la imagen en el mercado. Ya hemos tenido muchas discusiones y todavía tenemos discusiones con emisores soberanos de África respecto a la biodiversidad y el evitar la deforestación, por ejemplo. Ese tipo de temas. También recientemente ejecutamos un bono azul para uno de los nacionales para un proyecto de remoción de plástico. Uno de los proyectos de financiación sobre el uso de los ingresos de ese bono verde tiene relación con la reducción de plástico en los océanos. Me parece que esas iniciativas que vienen de la Unión Europea son muy útiles, ayudan a agregar una definición para una taxonomía de la naturaleza. Pero me parece que la preservación del capital natural va a ser un componente muy importante del alcance de la meta de 1,5 grados. Entonces son temas muy importantes y significativos y vamos a ver más emisiones de ese tipo en los próximos meses. Ya estamos trabajando en varios proyectos de ese tipo. Bueno, eso es muy alentador. Esto ha sido parte de sus conversaciones en estrategias de financiamiento futuras. Creo que eso no hacía parte del marco original, pero es un tópico difícil. Cuando proyectamos nuestro marco de bonos verdes, también tratamos de ser un poco selectivos respecto al tipo de gastos que íbamos a incluir, como energía energética, transporte, adaptación y energía. Entonces son 4 categorías que es necesario como emisor pensar que van a ser necesarios reportar sobre todas esas categorías por muchos años. Entonces sugiero que los gobiernos que vayan a entrar en esto mantengan sus bonos verdes sencillos, porque es necesario tener indicadores creíbles sobre biodiversidad. Es importante para los emisores, yo lo sé, hemos visto encuestas recientes en la comunidad de inversores y han dejado claro que dan valor a inversiones en conservación de la naturaleza. Desde el punto de vista del gobierno, tenemos que tener planos sólidos para apoyar nuestros bonos, para respaldar nuestros bonos y para que los ingresos de los bonos sean incluidos en nuestros marcos. Tenemos que hacer planes. Hay debates intensos en nuestros países sobre el equilibrio cuidadoso que tenemos que asegurar entre
la agricultura, la protección de la tierra como áreas de preservación. Es un equilibrio delicado por parte de los gobiernos, pero los inversores valoran bastante las inversiones en biodiversidad. No la incluimos en el marco, pero podemos hacerlo en el futuro. Esperamos ver más de eso. Lo que escuché de los dos esencialmente tiene que ver con definiciones que van a salir de TNFD y de otras iniciativas que van a ser instrumentales en el desarrollo de este mercado. Philip tiene unas últimas palabras y después vamos a dar una conclusión. Recientemente publicamos un informe muy interesante de la Unión Europea. Pueden encontrarlo en el Google, que es Biodiversidad. El título es Biodiversity, the Heart at Ecosystems. Pueden encontrarlo en el Google. Biodiversidad en el cerne de los ecosistemas. A cada 6 segundos se quema una parte del bosque del tamaño de un campo de fútbol. Y si piensan en la deforestación tropical, en tercer lugar en términos de emisiones de carbono. Si es un soberano en sí, entonces el 75% de la deforestación tropical es llevada por 4 commodities: ganado, soya, productos forestales y un otro. Entonces esto tiene mucho que ver con la peora de los temas sociales que está totalmente vinculada al cambio climático, lo que nos lleva de vuelta al cambio climático. Sí, las evidencias todas indican que todo esto tiene que ver con la pandemia también. Así que volviendo al punto de Sean, los grandes países como China harían muy bien de incluir estas cosas de aquí en adelante. Y estoy muy satisfecha de su participación y muy grata de haberlos tenido en este panel. Y tenemos todavía algunos minutos antes que nos corten, así que en 10 a 15 segundos quiero sus últimos pensamientos, mensajes para que la gente se lleve de este panel. Julie, puedes empezar. Quería agregar a lo que dijo Philip sobre la deforestación y la biodiversidad, que tiene que ver con el enlace de sostenibilidad que estábamos discutiendo antes. Este es un informe muy interesante que insta a más emisiones de SNBs, particularmente porque esos bonos sostenibles pueden estar vinculados a la deforestación, un bono soberano que podríamos ver en el futuro. Digo, entonces las cosas están todas vinculadas. Es importante que tratemos de ayudar a mantener la integridad del mercado, evitando el lavado verde. O sea, los emisores tienen que ser responsabilizados por lo que están haciendo y tienen que incorporar todas las características del bono en la documentación jurídica, que es muy importante para los inversores. Gracias, Julie. Quiero que todos se queden en una línea solo, porque si no los van a cortar en el medio, por favor. Bueno, diría que hay grandes oportunidades en el mercado, en el mercado de GSS, tomando menos de la mitad de los bonos totales del mercado. Entonces queremos innovación y estandarización. Muy bien, gracias. Elvira. Muy corto. Los gobiernos son catalizadores del mercado de bonos verdes. No es solo bueno, sino si los temas climáticos no son solucionados, los costos para los gobiernos van a aumentar. Entonces esperamos realmente que más gobiernos se pasen a verde. Sean. Como vimos, los bonos chinos fueron agregados a los índices mayores globales y sería muy interesante ver más bonos verdes y sostenibles de China incluidos en los índices verdes en el futuro. Eso agregará valor al mercado global. Gracias. Philip y después Steven, por favor. No estamos muy lejos hoy de que todos los instrumentos del mercado de capital sean examinados por el ángulo de la sostenibilidad global.
Y todos los emisores de bonos en el futuro van a tener que considerar si los bonos son verdes sostenibles, y si no lo son, entonces por definición serán no sostenibles. Y esto es crítico para el futuro de los mercados de capital. Está en nuestras manos ahora. Gracias. Y muy rápidamente, Steven. Me parece que el panel encapsuló lo que tenemos que hacer más, o sea, tener una interfaz amplia con muchos participantes realmente interesados en mejorar las soluciones para todo esto. Estoy optimista. Hay mucho trabajo por hacer y no podemos olvidarnos que todo esto todavía no está transversalizado. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero acelerarlo también para que todo esto pase a ser algo transversal. Muchas gracias por el optimismo. Muchas gracias a nuestro público, nuestro panel estelar, a la participación de todos. Les deseo a todos una conferencia fantástica el resto de la semana y el resto del día. Muchas gracias. Cuídense.